y bienvenidos a la tercera lección de este curso, La Palabra Crece Multiplicando Ministros. Estamos examinando en cómo podemos involucrar a personas de nuestros grupos en el ministerio de la Palabra de Dios, porque un líder no es la única persona trabajando en un grupo, o por lo menos eso no es lo que queremos en un grupo. Un grupo es más maduro cuando hay más personas trabajando para el ministerio de Dios. Entonces, bienvenidos. Y hoy nos toca el ministerio público y el llamamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hemos hablado acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes. Entonces, nosotros como creyentes tenemos un estado especial ante Dios. Y eso nos da privilegios especiales. Podemos usar su palabra. Podemos bautizar a personas. Podemos usar la Santa Cena. Podemos anunciar el perdón de los pecados a una persona. Podemos ir a Dios en oración. Tenemos muchos privilegios. Ahora, cuando hablamos acerca del ministerio público, hablamos acerca de un grupo de sacerdotes, del sacerdocio de todos los creyentes, quienes eligen, escojan, entrenan a unas personas para ciertas funciones del ministerio de la palabra de Dios. Tal vez es predicar, tal vez es trabajar con los niños, tal vez es ayudar a las parejas, tal vez es ir a las cárceles, tal vez es ir a los hospitales, tal vez es escribir devocionales, tal vez es grabar con su voz las devocionales. Hay muchas opciones. El Evangelio forma las funciones del ministerio. Entonces, si hay una necesidad, el Evangelio viene y forma una función especial para esa necesidad. Y Dios nos da los ministros públicos, los ministros representantes, quienes trabajan en el nombre de un grupo, quienes trabajan en lugar de un grupo como su representante. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Jesús, Señor de la iglesia, eres tú quien edifica la iglesia. Somos simplemente siervos tuyos privilegiados de hacer la obra a la cual tú nos has mandado. Mientras buscamos hacer el trabajo e identificar a aquellos que podrían trabajar con nosotros, danos la paciencia y el entendimiento para que sean entrenados ministros públicos de la palabra. Lleguen a la fe otros a través de su trabajo y que tú recibas la gloria en el tiempo y en la eternidad. Amén. Ok, tenemos el repaso del video y la introducción. En el video se mencionan 4 principios bíblicos mientras buscamos identificar ministros públicos de la palabra. ¿Cuáles son estos 4 principios? Piénsenlo, revisen sus apuntes. Katia. Buenas noches, profesor. No le pude saludar. Que Dios le bendiga y también a mis compañeros. Con respecto a los 4 principios, ¿que de los 4 o solo uno? Uno, por favor. Ya. El primero sería, Jesús es el que provee para, o sea, obreros para cada iglesia, para su iglesia visibles y para su iglesia invisible. Sí, gracias, Katia. Entonces Jesús es el que provee obradores para su iglesia. Efesios 4:11 dice eso. Cristo mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos eso también
En otras partes de la Biblia tiene listas de algunas funciones del ministerio de la palabra de Dios. No son las únicas, porque decía antes que el evangelio siempre forma las funciones del ministerio de la palabra de Dios. Entonces, siempre está cambiando para la necesidad de lo que está enfrente de ellos. Félix, ¿quiere darnos otro principio? Oh, micrófono, Félix. El segundo principio es que el Espíritu Santo equipa a los líderes y los hace que ellos puedan obrar de acuerdo a la voluntad del Padre. Sí, entonces Dios no nos deja sin lo que necesitamos para cumplir con la posición, con el llamamiento, con el ministerio enfrente de nosotros. En Corintios 12:7, primero de Corintios 12:7, sí, dice que, pero la manifestación del Espíritu le es dado a cada uno para provecho. Y en Hechos 20:28, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, pero para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Y gracias. Y gracias por el respaldo bíblico. Ángel y Maribel, ¿otro principio? El número 3 sería: nadie debe nombrarse a sí mismo a una posición de liderazgo. Hace referencia en 1 Corintios 14:40. Sí, entonces no trabajamos con golpes de estado aquí. Estamos trabajando con siervos de Dios. Y entonces nadie se debe designar a sí mismo a una posición de liderazgo. Porque todos nosotros somos sacerdotes del sacerdocio universal de todos los creyentes. Gracias, Ángel y Maribel. Tenemos un principio más. ¿Quién quiere dárnoslo? Un principio más. A ver, Álvaro. Micrófono, Álvaro. Ya, gracias. Aquellos que comparten el mensaje se enfocan en Cristo y su obra de salvación. Sí, tenemos el contenido de nuestro ministerio. La primera de Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así que nosotros quienes compartimos el mensaje, queremos enfocarnos en Cristo y en su obra de salvación. Gracias. Ahora vamos a verlo un poco más de detalle o un resumen, pero ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, los tenemos aquí en la lista. Jesús es el que provee obradores para su iglesia. Entonces, los líderes, los ministros, los siervos de la iglesia, de los grupos, son regalos de Dios. El Espíritu Santo equipa a los líderes a servir. Nadie se debe designar a sí mismo a una posición de liderazgo sobre los demás sin que les sea pedido o sea llamado por ellos para ese privilegio. Y 4, aquellos que comparten el mensaje se enfocan en Cristo y su obra de salvación. Félix, adelante. Nosotros
no debemos preocuparnos qué papel vamos a desempeñar, porque nuestro papel ya está designado con anterioridad. También no nos debemos preocupar tampoco qué función vamos a desempeñar, porque el Espíritu Santo nos ha dado los medios y los conocimientos para poder desempeñar esa función. Y también nosotros debemos ser cristocéntricos, porque tenemos que impartir el mensaje centrados en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros, no es obra de nosotros, sino es la obra del Espíritu Santo y del Padre amoroso que nos está dando un llamamiento a desempeñarnos dentro de su iglesia. Sí, muchas gracias. Me gusta cómo resumió el contenido de nuestro mensaje. A veces nos llamamos mensajeros, a veces nos llamamos siervos y hasta esclavos. Y un mensajero siempre lleva un mensaje de alguien más, no lleva su propio mensaje. Alguien lo manda a llevar un mensaje, pero él no produce el mensaje, él solo comparte el mensaje. Nosotros tenemos el mensaje de Dios, igual con siervos y esclavos. Ellos hacen el trabajo de otro y nosotros hacemos el trabajo de Dios. Bien, ¿alguien más quiere comentar sobre los 4 principios bíblicos para identificar ministros públicos? Aquí tenemos la base. Muy bien, vamos a ver algunos de los versículos que apoyan estos principios, porque siempre vamos a la fuente. Álvaro, ¿quiere leer Efesios 4, 10 a 11? Efesios 4, del 10 al 12. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, Entonces, hasta ahí. ya. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos al principio, Jesús provee obreros y tenemos un respaldo bíblico. Él, Cristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Entonces, este versículo apoya el principio aquí. Y es bueno recordar eso para darle gracias a Dios y para reconocer que es algo muy especial, es un privilegio servirle a Dios en la capacidad de un ministro público, un ministro representante. No queremos tomarlo a la ligera porque viene de Dios. Principio 2, tenemos 2 respaldos bíblicos aquí. A ver, Ángel y Maribel están en la posición de leer esto. Tal vez pueden compartir los dos. Ok, Primera de Corintios 12:7. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. ¿Digo yo? Oh, Ángel puede, o usted. Sí, está bien. Sí. Hechos 20:28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, el que ganó por su propia sangre. Que él ganó por su sangre. Sí, y me gusta este versículo mucho de Hechos,
porque Pablo tiene sentimientos muy fuertes por los líderes de la iglesia de Éfeso. Él no tenía mucho tiempo, entonces ellos salieron al mar, a la orilla, y él los encontró allí y tenían una conversación muy llena de emociones, y parte de la conversación era esta parte. Y él dice que el Espíritu Santo los había puesto como obispos. Y cuando hablamos acerca de obispos en la Biblia, y hay otras palabras como diáconos, no son los mismos como escuchamos que hay en la Iglesia Católica. Estos títulos, el significado de los títulos ha cambiado a través de los siglos. Entonces, un obispo en la iglesia, obispo era un tipo de líder de una congregación. No es lo mismo como vemos en la Iglesia Católica. Entonces, los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor. Vemos un propósito aquí. También aquí en la primera de Corintios 12:7, para provecho, para provecho. Tenemos dones para provecho y para cuidar la iglesia del Señor, para cuidar el rebaño. Jesús es el buen pastor y los líderes bajo Cristo somos pastores también, pastores de ovejas. Tenemos otros títulos, tal vez usted es maestra, usted es ayudante en una congregación, pero está cuidando el rebaño, que es muy especial, que le es muy precioso al Señor, porque Él lo ganó por su propia sangre, increíble. Entonces, lo que Dios pone en nuestras manos cuando somos líderes, en cualquier posición de la iglesia, es muy, muy especial, porque estamos cuidando a las personas, a las almas ganadas por la sangre de Dios, la propia sangre de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio que tenemos! Nos puede dar miedo también. ¿Quién es capaz de hacer estas cosas? Vamos a decir eso muchas veces durante este curso. Y vamos a decir, solo en Cristo podemos hacer estas cosas. Algunos comentarios sobre los primeros dos principios. Ok, vamos a seguir al tercer principio. A ver, Amelia, bienvenida. ¿Quiere leer la primera de Corintios 14:40? Primera de Corintios 14:40. Espere un segundito, por favor, estoy buscando. Sí. Ya, Primera de Corintios, buenas noches a todos. 14:40. Estoy en Romanos. Sí, ya lo tengo. 14:40. Sí, ya. Pero hágase todo decentemente y con orden. Sí, es un principio bíblico y es una de las razones por las cuales no dejamos que las personas se peleen por las posiciones en una iglesia. Entonces no podemos tomar violentamente una posición en la iglesia, porque Dios quiere que todo se haga decentemente y con orden. Y recordando que todos nosotros somos iguales en Cristo, todos nosotros somos sacerdotes del sacerdocio universal de todos los creyentes, todos nosotros tenemos ese estado especial ante Dios, todos nosotros tenemos los privilegios de usar la palabra, usar los sacramentos, usar nuestro acceso en oración a Dios. Todos nosotros podemos perdonar a los demás. Nadie puede ir al frente
y decir, yo soy la mejor persona aquí. No, los líderes deben ser llamados. Todo se haga decentemente y con orden. Y finalmente, el principio 4, su mensaje debe enfocarse en Cristo. Alejandro Singolani está en la posición de leer la primera de Corintios 1, 23 a 24. Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Primera de Corintios 1, 23 al 24. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. El lema de nuestra vida puede ser, predicamos a Cristo crucificado. Es nuestro enfoque. Y no queremos que otras cosas nos desvían de este enfoque tampoco. Ok, algunas preguntas sobre estos principios que hemos visto. Okay. Sí, entonces vamos a seguir con una lectura de la primera de Timoteo 3, 1 a 12. Y recuerden, el apóstol Pablo escribió esta carta al joven Timoteo, quien fue líder de la iglesia. Y vamos a estudiar eso con 3 categorías, 3 tipos de calificaciones: conocimiento, habilidades y carácter. Y pues como mencioné antes, no conocemos los papeles específicos que daban a entender en la primera iglesia cristiana para obispo, diácono, pastor o maestro. Estos títulos, esas posiciones, esos términos han cambiado de significado durante los años. Entonces, no sabemos exactamente las funciones de un obispo en ese entonces. Y sería incorrecto decir, es lo mismo como tiene la Iglesia Católica. No, no es lo mismo. Cuando escuchamos obispo, piensen en un tipo de líder. Cuando piensen en diácono, piensen en un tipo de líder. También pastor y también maestro. Pues seguramente un maestro enseñaba, pero ¿cuáles eran sus funciones? ¿Cuáles eran sus límites? No lo sabemos. Entonces, piensen en líderes en general cuando vean estos términos en la Biblia. Así que leemos las calificaciones para estas posiciones como calidades en general para un papel público de servicio especial en la iglesia. Entonces, en esta lectura va a decir un obispo. Y otras personas también. Ok, piensen en un líder general. Piensen en un grupo sembrador. Piensen en ustedes. Piensen en las personas dentro de su grupo también. Ok, a ver, ¿quién quiere leer 1 a 12 por nosotros? Yo, pastor, ¿puedo? Maribel. Yo, profesor. Oh, pues tenemos varias diapositivas, de hecho. Entonces, primero, Katia, luego Camilo, luego Maribel y luego Ángel. Muy bien. Ya. Yo leo del 1 al A 3. 7. A 3. Al 3. Ya. Ya. Capítulo, pastor. Capítulo 3. Versículo 1. Ok. Se dice, perdón. Ya puedo empezar, ¿no? Sí. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato,
respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Gracias. Ahora, Camilo, esta diapositiva 4A6. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Maribel, 7A8, por favor. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Y Ángel, 9A10. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Gracias. Y Ángel, ¿puede leer 11A12 también? Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Sí, muchas gracias. Es una lista muy, muy grande, ¿no? Y hay muchas cosas que pensar. Y de hecho, requiere una vida de estudiar estas cosas, especialmente para nosotros quienes aspiramos a ser líderes de la iglesia. Podemos dividirlo en 3 categorías. Entonces, la primera categoría es conocimiento. ¿Cuáles son las calificaciones de conocimiento para el obrero mencionadas en estos versículos? Félix. Que sepa enseñar más que nada y que sea fiel a la palabra del Señor. Gracias. ¿Alguien más? Ángel y Maribel, su mano está levantada. No sé si es de antes. Yo diría que cuide, que tiene que saber cuidar de su casa, porque cómo va a gobernar o a ser un líder si no es un buen líder en su propio hogar. Sí, ciertamente requiere conocimiento de hacer eso. Y como dice también en el versículo 6, que no sea un nuevo creyente, un neófito, sino que tenga ya cierta madurez espiritual en la palabra. Sí, corresponde al conocimiento, definitivamente. Gracias. Ovidio. Sí, bueno, yo ya he dicho la mayoría, pero me parece a mí también que no debe ni quitarle ni agregarle para no caer en las falsas enseñanzas y querer imponer su propio criterio también, ¿verdad? Porque eso sucede con las iglesias legalistas. Entonces, yo creo que en ese aspecto, una persona que es líder debe demostrar ese liderazgo en su familia, primeramente. Gracias. Alejandro Singolani. Sí, pastor. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Sí, definitivamente. Gracias. Y Norma. Que no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Sí, gracias. Son muy importantes. Creo que caben un poco mejor en la última categoría que tenemos, que es carácter. Usted describe muy bien el carácter que quiere Dios de una persona. Pero
ustedes están viendo que es una lista larga de cosas muy, muy grandes. Y si fuera necesaria una observancia absoluta y constante a cada una de estas calificaciones, y estamos leyendo todos estos, nadie sería capaz de servir y nadie ha sido constantemente prudente, es perfectamente apto para enseñar. La lista sigue. Nadie de nosotros es perfectamente cada una de estas calificaciones. En vez de eso, lo vemos como cosas generales que buscar y cosas que son hábitos o características en general del candidato certificado para el ministerio. Entonces, esta lista requiere conversaciones, requiere sabiduría cuando la aplicamos a otras personas, especialmente dentro de nuestros grupos. A Félix. Sí, quería hacer una acotación sobre el ministro y administrar. Administrar es la acción que ejerce el ministro. Ellos son unos administradores que van a llevar, y en la iglesia primitiva cristiana, la repartición de los bienes en común que tenían, y tenían que ser honestos, no sacar provecho de todas estas situaciones y poder distribuir bien a los más necesitados, como las viudas, los huérfanos y la gente que no tenía trabajo en ese momento, que estén pasando necesidades. Entonces, el papel de administrador conlleva, como en todas partes, pero que no lo cumplen, honestidad y, más que nada, el conocimiento de administración, de poder repartir bien lo que está a cargo de este ministro, ya sea diácono, que es en un sector limitado posiblemente, y obispo cuando es una zona mucho más grande, quizás. Sí. Me gusta que usted está viendo más allá del término. Entonces, ve administrador y dice, un administrador bueno requiere honestidad. Obviamente, usted está pensando muy bien sobre los términos. Álvaro. Sí, en el mismo sentido de Félix, yo destaco en ese pasaje los versículos 5, 7 y 9. 3 aspectos bien importantes. Uno, la coincidencia con Félix en el sentido de la administración. La administración del hogar, la administración de la iglesia, todo lo que se le comienza. Lo otro es el buen testimonio, para que uno no pueda, mejor dicho, caer en la tentación de errar si uno no da buen testimonio de su comportamiento, como administrador, como persona sobria, piadosa y todo eso. Y en el nuevo, el más importante para mí de todos los requisitos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo resalto ese versículo 9 y resalto ese requisito, ¿sí? Sea para diácono, sea para obispo, es en el misterio de la fe con limpia conciencia. Casi que uno diría, para el caso nuestro, tener una limpia conciencia sobre el manejo que tenemos de los 4 conceptos que utilizamos. Entonces, esa es mi intervención. Gracias, Álvaro. Y Ovidio. Micrófono, Ovidio. Por ejemplo, estoy viendo yo todos estos problemas que se dieron en las diferentes iglesias, que fueron un dolor fuerte de cabeza para Pablo. Me recuerda también lo que sucedió en la iglesia de Creta, ¿verdad? Donde los líderes se peleaban por llegar a ocupar una posición para convertir en actos de corrupción la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, fue una situación que se dio en las diferentes iglesias, porque otro ejemplo, como les repito, es la iglesia de Creta. Gracias.
Amelia. Gracias por la oportunidad. Es evidente que hay requisitos y estos requisitos van a permitir que se pueda desempeñar un gran ministerio. Es difícil poder cumplir con todas. Dios sabe que nosotros solos no vamos a poder hacerlo, pero que sí, con la ayuda de Dios, porque si Él nos ha elegido a cumplir con sus funciones y nos ha dado esos requisitos para estudiarlos, para conocerlos, para meditarlos, para aplicarlos. Entonces, todos ellos, cuando estamos con Dios, va a ser posible cumplirlos. Por supuesto que no será a una perfección, pero vamos a tratarlo. Y Dios ve eso. Dios ve nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, ahí está que sí vamos a poder hacerlo, porque si no lo pudiéramos, simplemente no estarían presentes. Es hermoso leer esto y estudiarlo y recordarlo también, para que tengamos siempre presente, y es importante lo que dice, que es necesario estar maduro en la fe para no ser otros fariseos, de exaltarnos y ser más humildes en todo. Precioso, gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, parte de la conversación es la ley y el evangelio. La ley se nos aplica y vemos que no cumplimos perfectamente. Y el evangelio nos recuerda que Dios cumplió perfectamente cada una de estas calificaciones por nosotros. Hay otra parte de la conversación que es dura, es dura. A veces nos descalificamos del ministerio público y en ciertas situaciones no podremos ser el ministro representativo de un grupo en ese sentido, porque hemos hecho algo. Y por ejemplo, si alguien no tiene una buena reputación en su comunidad, pues eso puede ser algo que ayuda en su ministerio. Él puede hablar acerca de lo que Cristo ha hecho por él. O puede ser parte de la conversación que tiene un grupo, si van a llamarlo a una posición o no. Es parte de una conversación dura que cada grupo tendrá que tener. ¿Algunos comentarios, preguntas? Ok, pues voy a ir. Amelia. Pastor, si hubiera alguna persona que estaría cumpliendo la función de líder, ya sea obispo, diácono, si falla alguna de esas, ¿qué pasaría con él? ¿Se le invita al retiro? ¿O cómo sería el trato en estos casos? De pronto cumplía los requisitos, todo lo que menciona acá, y de pronto nos enteramos que algo está fallando. ¿Qué hacer? Primero que todo queremos cuidar del alma de la persona. Entonces queremos cuidar el alma usando la ley y el evangelio. Si el grupo decide que se ha descalificado de su habilidad de cumplir con la posición que les había dado, entonces tendría que decir que pues se descalificó de esta posición y por este tiempo, no, pues hay muchas situaciones. Por este tiempo
no puede ejercer esta posición y vamos a pedir que sea miembro de nuestro grupo, pero no puede liderar como nuestro pastor o líder o maestro en este momento. Pero todo viene con una conversación de sabiduría, todo viene con la idea de cuidar el alma de la persona y todo viene con una actitud evangélica, lleno de evangelio. Claro. En la iglesia luterana, ¿en algún momento se ha utilizado el término disciplina? Sí, si quieren estudiar un poco más, estudien Mateo 18, que habla acerca de cómo tratamos a una persona en pecado. Pecado. Claro. Entonces, queremos seguir los pasos. Entonces, si un líder o una persona, un miembro de un grupo peca, primero la persona ve y habla con esa persona. Y si no le hace caso, tal vez va a hacerlo algunas veces, durante algunas conversaciones. Luego llama a 2 o 3 personas más de confianza. Y ellos como grupo van a esa persona y hablan con él. Si todavía no reconoce su pecado, tal vez ese grupo va a hacerlo algunas veces. Y luego van a llamar o hablar con el grupo general para hablar acerca de su pecado. Y si esa persona todavía no reconoce su pecado, van a decirle, pues, usted está mostrando su impenitencia, no reconoce su pecado. Entonces, usted puede estar aquí escuchando los sermones y eso, pero no va a participar de la Santa Cena con nosotros. Y con sus acciones, usted está diciendo que no reconoce su pecado y todavía está en su pecado y ha rechazado nuestras peticiones, conversaciones y pedidos. Y está mostrando que está fuera de la gracia de Dios por sus acciones. Y queremos que cambie. Y por eso actúan pues parece dura, pero estamos tratando de cuidar del alma de la persona. Bien, pastor, gracias. Perfecto. En las 3 categorías vemos que hay más cosas sobre el carácter. Para Dios, el carácter de una persona es lo más importante. Y queremos siempre trabajar en nuestro propio carácter. Queremos hacer énfasis en la enseñanza de carácter de nuestros líderes. Aquí hay muchos para enumerar de la lista de características. Y otra vez, nos ponemos en las manos misericordias de Dios con todo eso. Ok, estamos terminando ahora. ¿Alguna pregunta antes de la conclusión o comentario? Ok, vamos a seguir. Y tengo alguna inquietud. Sí, Álvaro. Ovidio. Dale, Ovidio, dale. Dale tú. Perdón, Álvaro, perdón. No, iba a comentar un poco con relación a Efesios 4. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Dice, un cuerpo, un santo,
una esperanza, una fe, un bautismo, un Señor y un Dios Padre. Ahí se resume muchas cosas, ¿verdad? Gracias. Y Álvaro. Bueno, ahora sí yo. Sí, señor, gracias. Ayer tuvimos una charla muy interesante sobre las estrategias nuevas que está pensando Academia Cristo, la Wells, y yo quedé demasiado inquieto, pero viendo y preparando la conversación de hoy, el tema de hoy, quedé muy tranquilo cuando hablamos de las libertades cristianas para aprovechar las oportunidades para el evangelio. Sí, si uno hiciera una autorreflexión respecto a los deberes o a los requisitos para ser partícipe del servicio, pues a motu propio diría que no cumplen ninguna. Pues, hay unas que son personales y otras que son propias de la organización, de la iglesia como tal. Pero cuando a esos principios se suman las libertades cristianas para aprovechar las oportunidades para el evangelio, es donde digo yo, hombre, yo tengo un papel en la iglesia invisible, tengo un papel en la iglesia luterana. Y eso me da la tranquilidad para decir, estoy trabajando en eso, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema de las libertades cristianas para servir, para aprovechar, también hacen parte de todo esto que estamos haciendo para cumplir la gran comisión. Hay una tormenta eléctrica tremenda que no creo que alcancemos o yo alcance a terminar. Sí, volvemos al concepto bíblico que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una posición, tiene un lugar, tiene un propósito. Katia. Sí, profesor, tengo una consulta. El esposo de una de de las alumnas que tengo, que están en el grupo Sembrador, el esposo, bueno, ella es su ejemplo de ser hacedor de la palabra, él, pero nunca ha entrado a estudiar, nunca ha hecho un curso, pero dice que es lo de fe y de la palabra. No sé cómo yo. Lo siento, Katia, no tiene una de buena alguna manera conexión. enseñarle a hacer con los varones, ¿no? Porque nosotros mujeres, sí. Lo siento, Katia, no le escucho muy bien. Katia, se escuchó entrecortada la pregunta, la inquietud, se escuchó entrecortada, entonces no se capta muy bien el planteamiento que quieres hacer. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oye? Sí. Ya, profesor. La consulta es la siguiente. El esposo de una de las alumnas que tengo, que están en el grupo Sembrador, bueno, ella dice que su esposo es un hacedor de la palabra y es ejemplo de la fe, pero nunca ha hecho un curso de ninguno de Academia Cristo, ni siquiera, digamos, uno básico aquí de la iglesia. Y él tampoco quiere asistir a una iglesia. Ella está empezando a asistir con sus hijitos, a los cuales también les estoy dando el curso. No sé cómo puedo, porque yo no puedo ser autoridad de él. ¿Cómo podríamos entrar en su, digamos, en su área para poder, con qué concepto, con qué palabra tal vez, para poder hacer que empiece a estudiar él? Sí, pues pueden ser invitaciones, pueden ser conversaciones para que se dé cuenta que no sabe todo.
y que necesita ser conectado a la palabra de Dios. Tal vez estudio sobre Hebreos, cuando dice que Dios quiere que nos congreguemos juntos. Y eso requiere el estudio bíblico también. Porque es un mandamiento, ¿no es cierto? Sí. Ya, profesor. Por ahí entonces voy a intentar también. Gracias. Félix. Sí, yo quería darle dos palabras a las compañeras que demuestro mi admiración y respeto por la labor que están haciendo, porque las mujeres tienen la enseñanza a otras mujeres y a los niños. Entonces ella, en los adultos, en los hombres adultos, es más difícil poder llegar a ellos y tener un acercamiento, pero las mujeres y los niños son un campo muy fértil para poder enseñar y llevarles el conocimiento y la palabra de Dios. Verdaderamente el respeto para las compañeras que están ellas en esa labor, y es una labor que sigue siendo, a pesar de que tienen las facilidades de hablar con otras mujeres y niños, pero sigue siendo una labor muy difícil. Y vuelvo y repito, que no se desalienten, que no tengan ellas, sino que no son solamente ellas las que están trabajando, sino el Espíritu Santo que está atrás de ellas, empujándolas, dándoles las palabras y haciendo la obra. Ellas son solamente un instrumento, pero ellas son muy valientes. Son compañeras que se están esforzando y están dando lo mejor de sí mismos. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, hermano Félix. Gracias. Buenas palabras Pastor, y muy sabias. pido la palabra. Gracias. Hermana, no sé, tal vez, pastor, a ver, déjanos. Gracias por las palabras al hermano Félix. Sí, realmente es un trabajo muy hermoso y es difícil a la vez, pero no imposible. Tengo en Timoteo, hermana Katia. Katia, perdón por no acordarme. No te preocupes. Primera de Timoteo 3, 16, 17. A ver, que eso quiero comprobar un momentito, por favor. Primera de Timoteo 3, 16 o 17. Creo que fallé. Sí. Pero, ¿qué estás buscando? Busco yo aquí en la Biblia del celular. Dime una palabra. Es buena para redarguir, enseñar. Sí, voy a buscar. Creo que me perdí. La palabra es útil para redarguir, ¿no ves? Sí. Ya. Para redarguir y enseñar en justicia. Es segunda de Timoteo 16 y 17. Aquí está, justo lo tengo marcado. Sí. Ahí está. Con esa podrías empezar para cuando tengas que dialogar con él. Sí, no, poco a poco. La verdad es que yo, como soy mujer, no puedo ser su autoridad. Y como dice el hermano Félix, como es varón, no puedo irme. Solamente tengo que como sugerir, porque ya es una persona adulta, pero está empezando a llamarle el Señor, porque recién nomás tuvo un accidente, no un accidente automovilístico, sino un accidente en su cuerpo. Le dio peritonitis y está en recuperación en este momento. Entonces, yo quiero aprovechar, darle palabra, pero sin autoridad, digamos. Por eso vamos a saber ahora, pastor. Pastor, ¿podemos nosotras? Yo creo que sí, podemos enseñar a los varones.
porque tengo acá en mi grupo varios varones, el cual nos hemos hecho unas citas para poder abordar con el tema Aprendan de mí, porque trabajan y me dijeron que no pueden llevar el curso en Academia Cristo, pero quieren estudiar conmigo. Entonces, con ellos he pactado y hemos podido estudiar y están felices, ya van a terminar. Y uno de ellos está ayudándome también acá en el trabajo. Sí, muchas gracias. Yo en estos casos trato de pensar en una historia bíblica y, por ejemplo, vemos cuando Apolos, un gran orador de la palabra de Dios, estaba fallando, Priscila y Áquila lo invitaron a su casa y hablaron con él acerca de la corrección que tenía que hacer con la palabra de Dios. También pienso en historias como María, la madre de Jesús, y hay miles de millones de personas quienes han aprendido de ella porque ella cantó una canción y la tenemos en la palabra de Dios. Entonces, así hay muchos casos cuando los hombres aprenden de las mujeres. Muchas gracias, profesor. Gracias. Y Sandra hermanos Ochoa. también. Sandra Ochoa. Pastor, buenas tardes. Mire, en relación al comentario de Katia, pues sí, nada más comentarles, a mí me sucedió algo pues muy parecido. Tengo unos vecinos, es una familia, donde ella me supo, ¿verdad? Ella se enteró que estaba yo estudiando en academia y pidió hablar conmigo y en esa plática se dio que yo podía darle pues algunos estudios de la Biblia y ella aceptó, pero había un problema, su esposo no estaba de acuerdo. Su esposo es una persona pues así como de un carácter muy rudo, muy parco. Entonces, pues yo no quería que ella tuviera problemas, pero ya hablé, le expliqué. Y en una de esas que yo estaba en su casa dándole el estudio, pues llegó él. Y yo pues lo invité, ¿verdad? Si él quería también tomar el estudio y me contestó pues muy mal. Me dijo, a mí no me invite, yo soy católico y yo no voy a cambiar de religión y a mí no me ande ofreciendo nada de esto. Entonces dije, Dios mío, ¿qué hago, no? Entonces, pues con todo respeto le dije yo no vengo a cambiarlo de que usted se cambie de religión porque Dios no es religión. Es una relación la que tenemos con él, personal. Entonces, él dijo, no, yo no quiero nada. Yo no sé si ella quiera seguir estudiando, pero yo no quiero nada. Bueno, entonces yo dije, disculpa, pues no era mi intención, ¿verdad? Que usted se molestara, don Guillermo. Y como que él se sintió algo apenado porque sí me trató pues algo mal. Y yo le dije que no había problema. Dios sabe todas las cosas y los tiempos. Así le contesté. Entonces, pues en resumidas cuentas, con la ayuda de Dios en esta semana, para el fin de semana, yo he seguido con ella, le he seguido visitando, a veces que no puedo presencial, pues lo hago por WhatsApp, pero Dios es bueno, hermanos. Katia, de veras, Dios es maravilloso. Me puse en oración y dije, Dios, tú puedes tocar el corazón de esta persona porque tiene mucha necesidad. Él no está bien, su corazón está mal, o sea, él trae un marcapasos y es diabético y tiene muchos problemas de salud. Y me puse a orar y, hermanos, quiero decirles que este fin de semana, primeramente Dios, voy a tener, se van a reunir como familia, sus dos hijas,
él, don Guillermo, y pues Elvira, ¿verdad? Su esposa, que yo ya tengo ratito dándole palabra, y nos vamos a reunir en su casa con ellos. Y solamente, déjenme decirles que solamente Dios es el único que puede hacer esto. Solamente Qué Dios. hermoso. Sí, tienes toda la razón. Qué lindo. Sí, mi Katy, o sea, de veras estoy aprendiendo mucho de la palabra. Para mí esto sí es nuevo, pero de veras que Dios me ha mostrado que para Él no hay imposibles, que simplemente tenemos que abrir nuestros labios y decirle, Señor, tú vas conmigo, tú vas delante de mí. Yo soy un instrumento tuyo y lo que yo tenga que decir y lo que no, pues calladita, ¿verdad? Me voy a ver más bonita. Entonces, esta familia nos vamos a reunir con ellos este fin de semana. De veras, Él va a escuchar y pues le doy mucha gloria a Dios y pues. Amén. Así es que te comparto, Katia. Sí se puede, claro que se puede, las mujeres podemos. Gracias, gracias. Como dijo el hermano Félix, ¿verdad? Las mujeres somos muy aventadas. Sí, muchas gracias, Sandra. Sí, es Gloria a verdad. Dios. También podemos pensar en dos mujeres del Antiguo Testamento. Podemos pensar en Abigail, el primero de Samuel 25, y ella tenía un esposo muy malo, de hecho se llama Nabal, que quiere decir necio, y ella fue muy sabia y hablaba, pues lo corregía, y también a David también. Y también podemos pensar en personas como la profetisa Débora. Entonces, cuando los hombres no están cumpliendo con sus deberes como hombres, Dios muchas veces levanta a mujeres para hacer la corrección en las vidas de las familias. Así es, pastor. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por el ministerio público. Ayúdanos a prepararnos para servirte en esas posiciones especiales. Danos el carácter, danos las habilidades y danos el conocimiento de hacerlo bien. Ayúdanos a verlo como el privilegio que es. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Okay. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Que Bendiciones. tengan buena noche, que descansen. Buenas noches. Dios los bendiga. Dios les bendiga, que Buenas noches. descansen. Dios les bendiga a todos. Gracias, Chao, hermanos. Bendiciones. Buenas Sandrita, noches. chao, Amalita. Hermano, buenas Bendiciones noches para a todos. todos. Buenas noches. Ángel, Ángel Adiós, Maribel, niños. Bye, buenas noches. Buenas noches. Buenas Sandra. noches. Camilo, Wilson, buenas noches. Chao, hermanos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Ok, Bendiciones. amén. Dios les bendiga. Amén, Buenas hermano. noches. Bendiciones para todos. Gracias. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias.